Muy bien, como todos saben, ya hace unos días la prensa de toda índole, deportiva, de espectáculos, musical, etcétera, la prensa en sentido amplio, se hizo eco de la noticia del regreso de Oasis. Entonces, bueno, se generó una especie de pacto tácito entre toda la humanidad para fingir que nos importa el regreso de esta banda de pop inglés. Bueno, no cuenten conmigo, a mí nadie me invitó al pacto, a mí de verdad que Oasis, todo ese universo de Oasis, Coldplay, Arctic Monkeys, eh, Radiohead, The Killers, bueno, toda esa cuestión que ya se están imaginando es un ámbito específico, es un nicho, pero aunque llamarle nicho es un poco contradictorio, ¿no? Porque estamos hablando de bandas con un público inmenso, con un alcance realmente multitudinario, auténticas multinacionales, auténticas franquicias, como siempre decimos, ¿no? En sentido amplio. Y con respecto a esto, a mí se me vino a la memoria, al modo de, no es más que una anécdota, pero quería enlazar con algún tema del cual ya he hablado anteriormente en un video sobre la interpretación del arte y la separación del arte y artista, que es un debate, como siempre digo, es un debate eterno en el que siempre trato de evitar entrar porque donde te pones a hablar de eso, estás media hora solamente hablando de eso, porque eso tiene que ver con concepciones filosóficas de lo que es el sujeto, concepciones filosóficas de lo que es el arte, es un tema amplísimo y con muchísimas conexiones por acá y por allá, es una cosa tremenda. Pero quería hacer hincapié en una anécdota de índole personal con respecto, que son dos, creo que una fue hace varios años, unos 5 o 6 años, y la otra fue hace una semana. De hecho, posterior al anuncio del regreso de esta tan prestigiosa banda de pop inglés, que mencionaba, a ver, quien enunciaba, quien aseveraba lo siguiente, quien hacía la siguiente afirmación, era un músico. No, desconozco yo qué tipo de músico, desconozco si era un gran músico o si era un músico mediocre, desconozco si era un músico porque simplemente sabía tocar un instrumento o tenía comprensión de teoría musical, desconozco cuál era el alcance de su virtuosismo musical, desconozco qué instrumento interpretaba, en fin, pero hablaba desde el lugar de músico. ¿Por qué? Porque decía lo siguiente, voy a tratar de citarlo lo más textual que pueda, lo más similar a lo que recuerdo que se afirmó en esa ocasión. Dijo, Oasis, una de esas bandas, entre paréntesis, junto a Coldplay, y mencionó a otras que en este momento no estoy recordando, creo que los Beatles, pero no. Pero bueno, es una banda de esa índole, ya se están haciendo una idea de cuál es la base referencial. Bandas que son valoradas por la gente de a pie, decía la gente de a pie, la gente común, diciendo el trabajador del día a día, haciendo una ponderación del hombre común, que podemos hablar de la historia que tiene esta cosa de la ponderación del hombre común, que es muy poderosa, tiene que ver con lo que siempre digo acá, que es lo de el orgullo tiene muy buena clientela, y hacerle sentir especial al hombre común, hombre, es un arma potentísima para captar ceros, como decía Nietzsche, para captar adeptos a tu propósito. Pero bueno, más allá de eso, es una buena técnica, digamos. Lo que te ahorra tener que argumentar, claro, convencer desde la simpatía y convencer desde la identificación, desde el formar parte a alguien que te escucha sin tener que argumentar racionalmente lo que se dice, es tremendo, es un arma muy buena. Pero decía que este tipo de bandas eran valoradas por la gente de a pie, la gente común, y por los músicos que no somos acomplejados ni elitistas. O sinónimos, ¿se entiende? No, estoy tratando de citarle a lo más parecido, pero puedo equivocarme. Pero conceptualmente era eso. Entonces se incluía él como músico y decía yo soy, efectivamente se incluía en el gremio de los músicos que no son elitistas, ni frustrados, ni acomplejados y eso. ¿Qué quería decir él con esto? Esto es más interesante de lo que parece. Vamos a la cuestión. Con esto se quieren decir varias cosas. En primera instancia, es un evidentísimo ejemplo de el narcisismo de la modestia. De esto todos hemos tenido noticia alguna vez en nuestra vida. Es el típico, fíjense lo sabio que soy, que no me creo sabio.
Es un clásico. Es el estereotipo del artista famélico, entre comillas, que se jacta de no tener conocimiento de cosas rudimentarias del mundo material y lo toma como una virtud, aunque lo ensalza como virtud, pero lo manifiesta como una autodepredación. Entonces, es como decir, fíjense lo humilde que soy siendo yo tan sabio. Fíjense hasta qué punto soy sabio, hasta qué punto soy conocedor, que puedo disfrutar de algo que es para gusto popular, sin que mi esplendor se vea rebajado. Hasta ese punto llega, o sea, se niegan a admitir que el rey está desnudo porque afirmar que el rey está desnudo sería un acto de soberbia y un acto de elitismo que no se condice, no se corresponde con la magnificencia de su pulcritud. Entonces, en un afán de ser los más brillantes de la estantería de diamante, ellos van a disfrutar del acto más soez posible, aludiendo que quien niegue la grandiosidad de eso es porque está cegado por su propia soberbia o porque no ve una genialidad que todos vemos, esta cuestión de la ven solamente los genios absolutos y el hombre común. Es como esto de la poca ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te acerca a Dios, que es una frase que se le atribuye a tanta gente que ni siquiera sé a quién nombrar, pero que es una falacia absoluta, porque además está, no quiero entrar tanto en esto porque es muy amplio, pero esa frase está trabajando dos concepciones de Dios diferentes. El Dios al que se llega a través de mucho conocimiento científico no tiene que ver con el Dios que se concibe popularmente desde la ignorancia absoluta. Desde la ignorancia digo en sentido descriptivo, no en sentido peyorativo, porque no es mi intención para nada. Además, ¿a quién le importa que yo sea peyorativo con alguien? ¿Qué valor puede tener lo que yo digo? Pero continuando con la cuestión, dignarse a ver una maravilla, una genialidad, donde evidentemente no la hay, y además tener el favor de la gran popularidad de ese evento, hombre, ganás por todos lados, ganás por todos lados, y yo lo entiendo desde ese punto. Entonces tachar de acomplejado o a cualquier músico que se atreva a decir que estas bandas, estos grandes auténticos tanques industriales del comercio musical, no son quizá la genialidad de la cual todos perciben o que se le adjudica, bueno, es una reducción a la descripción. Pero esta concepción tiene también un contrario, que es igualmente nefasto o quizá peor, que es la idea de que los que realmente pueden apreciar el valor de una obra son quienes pertenecen al gremio del artista autor de dicha obra, ¿se entiende? Esta cuestión, los músicos es lo más evidente. Entonces nace el argumento de, bueno, soy músico, entonces eso me da... Después, como digo, además, músico es demasiado amplio. ¿Qué se refiere con que es músico? Hoy por hoy, en el mundo de hoy, músico es literalmente cualquiera que pueda tener una aplicación de inteligencia artificial. Y desde hace muchos años, músico es alguien que hace rap. Músico es un productor, podríamos decir. Músico es alguien que toca el timbal, alguien que no tiene conocimientos técnicos ni teóricos. No los necesita. Tampoco estoy haciendo una reivindicación in extremis de la formación académica para los músicos, pero que se entienda a qué me refiero. Músico es un abanico extremadamente amplio, cualquiera puede decir soy músico, pero no, entonces se argumenta como, ok, esto me gusta, esto me agrada, soy músico, entonces automáticamente pasa a tener una ponderación superior. Se coloca en un estrado que es interesantísimo, lo cual nos arroja a una interpretación de lo que es el arte en general. Es decir, bueno, es pintor, entonces su opinión sobre las obras de otro pintor valen más. ¿Por qué? Porque él quizá puede entender, puede ver, puede analizar o puede fingir que entiende las técnicas que intervienen en esa obra, las técnicas, porque son efectivamente las técnicas del gremio, son técnicas que él mismo lleva adelante cuando realiza sus propias obras. O por lo menos eso dice. Después uno puede ver sus obras y ver que no son las mismas técnicas o no están pulidas al mismo nivel, pero no importa. No importa porque
puede pertenecer al mismo gremio y decir, bueno, yo soy artista. Y entonces mi opinión sobre esto vale más. Lo cual es bien curioso porque nos arroja, como digo, a una concepción del arte que se circunscribe y se agota en lo que es la técnica. Entonces, quien conoce la técnica puede juzgar una obra de arte y darle su valor, desde la apreciación meramente técnica. Cosa que vamos a desmentir tremendamente desde aquí, obviamente, que el arte, como ya hemos dicho varias veces, el arte implica siempre una técnica, por eso repetimos aquí que la inteligencia artificial no hace arte, ni siquiera lo puede imitar, porque la literatura no la puede hacer directamente. La ilustración la puede imitar. Ya he dicho en un momento que hay el máximo ejemplo a lo que puede aspirar la inteligencia artificial es la escultura. He propuesto muchas veces esa cuestión de una impresora 3D a gran escala con una inteligencia artificial puede efectivamente hacer una escultura. Pero literatura le cuesta, música, hay un limbo ahí, es un debate también. Pero no se limita, no hay una técnica, no hay un artificio humano allí, pero eso no significa que el arte se limite solamente al artificio, no se limita solamente a la técnica. Por ende, aquello que el artista se adjudica en su capacidad de comprensión, en su capacidad de análisis de una obra, solo por pertenecer al mismo gremio y por ende disponer en su haber de las mismas herramientas, de las mismas técnicas que se han empleado en la creación de esa obra, no suma absolutamente nada. Y además, bueno, algo que ya he dicho en varias ocasiones y a muchos le ha molestado, de muchos músicos, les ha caído bastante antipático esto, pero ya lo he dicho. Cuando una obra necesita, sí o sí, o sea, es necesario para la apreciación de una obra el conocimiento técnico de, de los pasos empleados, o sea, esto es lo que quería llegar, ¿no? El mito de la música hecha para músicos, significa que la obra no tiene ningún valor. Es simplemente una masturbación, que se entienda. Es esta cuestión de lo que ya hemos dicho, ¿no? Estos guitarristas de competencia que son muy rápidos, que son objetivamente más rápidos que cualquier guitarrista que se te ocurra, porque es una cuestión que se mide en el tiempo. Son muy rápidos, ganan competencias, pero no son máquinas de repetir ejercicios. Están operando en el vacío, como se dice. Son máquinas de repetir ejercicios, escalas a gran velocidad, clichés en un ejemplo más claro y más evidente que no puede haber, llevados a su máximo esplendor, a su máxima velocidad, a su máximo despliegue de técnica, pero que solamente acaba en la técnica. No tiene ni una concepción metafísica, no busca nada que transmitir, no tiene ni un marco conceptual de referencia y no se puede analizar desde ninguna otra perspectiva más que la estrictamente técnica. Con lo cual se lo puede premiar, se lo puede valorar y se le puede decir, oye, qué potencial para poner esa técnica a disposición de algo mayor, ¿no? Esto, como ya he dicho en varias ocasiones, es como los chicos que hacen juego con la pelota, ¿no? Pero que de fútbol no saben. O sea, qué potencial poder poner esa técnica, ese dominio del balón, ese dominio de la pelota, a disposición de un juego, de una comprensión del juego que es el fútbol, saber atacar los espacios, saber en qué momento se debe tirar la chique, por ejemplo, en qué momento se debe cuidar la espalda, etcétera, 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 y todas esas cosas que están dentro del marco reglado de lo que constituye el juego del fútbol, que excede y por mucho simplemente el control del balón. Porque hemos tenido jugadores geniales que con la pelota no tenían mucha habilidad, pero tenían mucha comprensión táctica, sabían cómo utilizar su cuerpo, sabían dominar los espacios, sabían cubrir espaldas, etcétera, sabían anticipar al rival, etcétera, etcétera. Hay un montón de etcétera que son variables que da el juego del fútbol o el juego de la música o todo tipo de juegos en general. Entonces vamos a repetir. El arte no se limita solamente a técnica, pero la técnica es imprescindible, obviamente. Donde no hay técnica, lo que hay es una imitación, una apariencia falaz. Como lo hemos dicho en su momento con la cuestión del violín eléctrico. Ese video tan viejo hablando de la genialidad en la música. Pero, si vamos a encarar la opinión o la observación sobre cualquier obra desde este carácter, vamos a terminar pensando que aquel que desde la ignorancia absoluta es capaz de apreciar una obra, le otorga a esa obra efectivamente un valor superior. No necesariamente, a ver, hay productos que efectivamente están diseñados para gustar a la mayoría, porque la agarra distraído, esto es bastante simple, no.
la mayoría de la gente no está interesada en escuchar música, la escucha al pasar. La mayoría de la gente, como digo, no está interesada en ver películas. Las ve al pasar para pasar el tiempo porque, bueno, el obrero, esta concepción puede sonar un poco marxista, pero el obrero está cansado y necesita algo para distraerse. Simplemente antes de dormir y, bueno, después volver al trabajo. Entonces la mayoría de la gente no está dispuesta y no tiene por qué estar dispuesta o no le interesa la música o la pintura o el cine o cualquier tipo de arte o bueno, arte interseccional como es el caso del cine, simplemente porque no le interesa y no tiene tiempo para abastecerse de las herramientas para la apreciación de esa obra. Pero después hay un punto que pareciera antagónico, pero va en el mismo ciclo, que son aquellos con una formación muchísimo más idealizada que real, que tienen un cristal a través del cual no dista mucho de la apreciación del hombre común, pero disponen de herramientas conceptuales o de herramientas técnicas que le dotan de la capacidad de ver una genialidad donde no la hay. Es simplemente eso. Porque quizás esto es más simple de lo que parece y es simplemente gente que no va a aceptar que su gusto es el gusto de la mayoría. Que simplemente es el gusto de la mayoría porque efectivamente es un gusto simple y es un gusto hecho para gustar a la mayoría y es normal que le guste. Pero no lo van a aceptar de esa manera, van a decir que no, que acá hay una genialidad y que el problema está en quien no ve esa genialidad. Y esto aplica a muchísimas bandas. Este es el mito de Tool, que ya lo he mencionado en varios videos, en más de uno seguro, donde se sigue hablando de que es una banda muy compleja, muy profunda, muy intrincada, muy complicada para un público específico, muy de nicho, y sin embargo es una banda exitosísima a nivel comercial y súper mencionada por todo el mundo. Literalmente no hay persona que no haya mencionado a Tool, en serio, es un público enorme, pero sin embargo se sigue repitiendo el mito de que es una banda de nicho. Bueno, es tan intrincada y tan compleja y tan difícil de entender no es, porque efectivamente es muy consumida. Pero bueno, se sustenta en el mito, como ocurre con las bandas que hemos estado mencionando. Se sustentan en un mito de una genialidad musical que no es tal. Y no estoy diciendo que una banda o con una obra de arte que sea inaccesible para la gran mayoría significa que intrínsecamente esa obra tiene valor. No estoy diciendo eso. Pero tampoco podemos decir lo contrario. Es decir, que porque a muchísima gente le gusta, eso significa que tiene valor. Porque así como quienes creen que cualquiera que los critica por envidia, creer que cualquiera que critica este tipo de obras que son para consumo masivo, lo dice porque es un rencoroso, o porque tiene envidia, o porque está acomplejado. Hombre, si envidia se puede tener, ¿no? Como he dicho, como cuando mencioné Metallica, si envidia se le puede tener. En la cuenta bancaria que debe tener Lars Ulrich, es impresionante cómo no se le va a tener envidia en ese sentido. Pero a nivel artístico, no. No, gracias, que como tampoco hace falta. Tampoco hace falta. Como ya he dicho, el comercio fagocita toda la lógica que pueda haber. Entonces, cuando el comercio fagocita todo esto, aparecen los grandes genios a ver genialidad en cualquier cosa. O a ver la esencia de lo latino en un rapero centroamericano, como he dicho en el video pasado. Pero bien, es un tema amplísimo. Y es inexorable recordar siempre que el orgullo tiene muy buena clientela. Y Y obviamente que existe el orgullo del músico que cree que escucha música que solamente puede ser comprendida por quien es músico como él, que obviamente los músicos son una fauna absolutamente permeable de este tipo de mitos, y al mismo modo que existen los inconformistas, que son tan inconformistas que no se conforman con lo que dicen los demás inconformistas, van a existir los músicos que son tan superiores en su comprensión del arte que van a ir en contra de lo que dice la mayoría del gremio o lo que ellos sienten que diría la mayoría del gremio, porque es una especulación absoluta, y van a ir en favor del gusto popular y lo van a defender con las herramientas que le otorga su formación técnica, que como ya he dicho son simplemente operaciones en el vacío. Pero sí, reitero el concepto, cuando una obra necesita
imperiosamente para su comprensión y valoración que el escucha ponga de sí un conocimiento técnico, es porque la obra en sí no tiene nada de valor. Es simplemente una referencia a un plano de ejecuciones técnicas. Es simplemente eso. Y eso está bien, porque eso también es un público que ansía consumir y es un público tremendamente orgulloso que lo va a consumir para sentirse realizado, efectivamente, porque su realización va en eso. Claro, y esto no pasa solamente en la música, pasa en la literatura. Es la típica de los escritores que escriben literatura para críticos de la literatura. Entonces escriben una obra que no tiene absolutamente ni un contenido, pero pone en funcionamiento, pone en juego un montón de herramientas típicas de la literatura que son detectables por cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de crítica literaria, y bueno, lo llaman a su horda y obviamente le inflan el orgullo. Porque, reitero, el orgullo tiene muy buena clientela. Entonces, bueno, crea una camarilla de consumidores que son eh, intelectuales fagocitados por el mito de la cultura, que a su vez está dentro de la órbita consumida por la lógica del mercado. Que es generar esto, ¿no? Es generar estas camarillas consumidoras que bueno, que les viene muy bien, les viene muy bien porque encima les viene extremadamente bien cuando existen estas camarillas y al mismo tiempo el público general consume la obra porque juega a dos puntas, juega con quienes quieren ver una genialidad donde no la hay y juega contra quienes no buscan ni una genialidad y simplemente disfrutan de una obra accesible, contra los cuales nadie tiene nada en contra, ¿no? Obviamente esto no es un juicio de valor. Pero en fin, creo que se hizo medio largo el tema.